no tienes toda la información para ello. A todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverri. ¿Qué es esto? El cierre de Wall Street. Yo soy trader, soy inversor, analista de mercados profesional. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque quiero que vivas el cierre de Wall Street como lo vivimos los profesionales, desde dentro. Así es que, ¡dentro cabecera! Y no... Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues arrancamos este nuevo cierre de Wall Street y es que en el nuevo cierre de Wall Street hoy vamos a hablar de muchas más cosas que la simple clausura de la bolsa de Estados Unidos. Y es que hoy tendremos en el editorial en el que hablaremos de la cara y la cruz del índice del dólar. En la primera entrevista de la noche hablaremos de la vuelta del crudo al mercado y los nuevos yacimientos de petróleo. Ojo, tema interesantísimo. Seguiremos con un análisis geopolítico sobre la situación de Oriente Medio y los recientes comentarios de Netanyahu. Y después hablaremos de las elecciones en Reino Unido, uno de los temas claves que están en juego hoy. Y, por supuesto, antes de nada, recordaros, manita derecha, que tendremos nuestro videoconsultorio donde podéis hacer vuestras consultas por WhatsApp al 609-075-552 con el 0034 por delante o más 34 por delante si lo enviáis desde fuera de España. ¿Cómo tengo que hacerlo, Javier? Muy sencillo, me cojo mi telefonito y digo, oye, mira, Javier, que quiero saber cómo va a estar este título, este otro, sin ningún problema. Directamente el invitado, el trader, el analista que tendremos hoy, os va a ayudar al respecto. Así es que no habrá ningún problema. Y ahora vámonos con la parte editorial. Y es que os dije, vamos a ver directamente la cara y la cruz del índice del dólar. Pinchadme gráficos, compañeros. Fijaos, hoy os he montado este gráfico que yo creo que está bastante claro el movimiento del dólar. Fijaos en este movimiento constante donde se ha mantenido, podríamos decir, en un canal lateral todo este tiempo y de repente hemos tenido una subida importante. ¿Cuándo subió? ¿Cuándo superó esta zona de los 100? Los 100,72 en este caso concreto. Fijaos, la ruptura se produjo en abril del 22. ¿Y por qué se produjo en abril del 22? Pues lógicamente por las fluctuaciones del dólar y el euro y toda la cesta de divisas con las que está configurado este índice, que en definitiva eso es exactamente lo que es, un índice que compara el dólar con otras divisas. ¿Por qué es necesario esto? Pues lo vais a entender muy fácil. Si yo os digo si esto es grande o pequeño, más de uno dirá pues grande o pequeño, pero si lo pongo aquí, ¿qué pasará? Aquí, pues será súper grande. En definitiva, cuando hablamos de una divisa tenemos que compararla con algo, porque si no tenemos una comparativa no podemos decir si es grande o pequeño, necesitamos una referencia. En el caso del índice DXY, que es el índice del dólar, está comparado con 8 divisas distintas. Fijaos que tenemos en pantalla dos proyecciones. De esta zona de acumulación os he marcado una proyección alcista y de esta zona de acumulación os he marcado una proyección bajista. Esta caja que veis aquí, esto que se llama exactamente así, caja, es un canal de precios, justamente se proyecta para llegar a la proyección alcista y a la proyección bajista. Y si os fijáis, curiosamente esta proyección bajista entronca perfectamente con la acumulación de precios en esta zona como de manera mágica, y es que al final los precios se ponen de acuerdo porque quien manda esos precios es la oferta y la demanda, y por tanto, casi por arte de magia, cuando uno hace una proyección de precios que han estado manteniendo un soporte, una resistencia dentro de un canal, lo que podemos ver es que en el tiempo esa zona de proyección ha tenido una relevancia o tendrá una relevancia, que es lo que suele suceder.
Vamos a analizar un poquito más este tema. Hablemos de escenarios alcistas, y es que si pensamos un poco en esta parte alcista, fijaos en la proyección que hemos hecho aquí, vamos a analizar cuáles son los motivos por los cuales podríamos tener esa proyección alcista. ¿Qué es lo que podría hacer que esa proyección alcista fuese más probable? Pues fijaos. Dentro de la política monetaria de la Reserva Federal, de la Fed, podríamos ver un control de la inflación. Si la inflación en Estados Unidos sigue siendo alta, la Fed podría mantener o aumentar las tasas de interés. Esto haría que el dólar sea más atractivo para los inversores en busca de rendimientos altos, lo que aumentaría el índice del dólar, el DXY. Señales de continuidad también serían interesantes por parte de la Reserva Federal. Comentarios de la Fed indicando una postura firme contra la inflación pueden aumentar la confianza en el dólar y por ende atraer de nuevo a esos inversores que buscan el refugio en valores seguros. Si hay confianza en el dólar, todos aquellos que tienen una divisa distinta podrían pensar, bueno, ahora mismo la Reserva Federal está trabajando de una manera que me ofrece confianza y por tanto transfiero mi capital a esa divisa, es decir, con mis euros, yenes, renminbis, yuanes, cualquier divisa, compro dólares, incremento la demanda y al incrementar la demanda, porque tengo confianza, con el mismo, la misma política de la Fed, lo que hago es aumentar el precio, ¿vale? Cosas que también pueden ser escenarios alcistas, resiliencia económica de Estados Unidos. Imaginad que los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos. Pues lógicamente un crecimiento robusto del PIB, cosa que no estamos viendo en este trimestre. Recordad que el último dato de PIB ha sido 1,3 y hemos bajado del 5, 3 y pico, 1,6 y 1,3. La tendencia bajista del crecimiento de Estados Unidos es más que evidente. Pero imaginemos por un momento que la tendencia fuese al contrario, que hubiéramos visto ese 1,3, 1,6, 3 y pico y 5. Ese dato robusto de crecimiento del PIB espolearía una vez más a los inversores a decir, pues resulta que el dólar es un sitio seguro para estar. Sí, así sería, lógicamente. Si las tasas de empleo, además, fuesen positivas y refuerzan la percepción de una economía fuerte, podría impulsarse el dólar, que es un poco de lo que hablamos. Flujos de capital, por supuesto que los inversores tienden a mover el capital hacia economías fuertes y estables, lo que aumenta la demanda del dólar y de su índice, porque este índice además es operable. No solamente nos dice el precio con respecto a otras 8 divisas, sino que además podemos operar directamente en el índice, de tal manera que de manera directa estamos influyendo en la demanda o la oferta que hacemos en este sentido para el dólar. Seguimos. La parte de geopolítica, pues fijaos, en momentos de incertidumbre global, en tiempos complicados, el dólar suele actuar como refugio. Cualquier crisis internacional puede aumentar la demanda de dólares. ¿Por qué? Porque una vez más hay un montón de economías dolarizadas y esto hace que la diversificación del riesgo por haber muchas economías que utilizan el dólar sea mucho más amplia. Imaginad que yo quiero invertir, pues no lo sé, en commodities. ¿En qué cotizan las commodities casi siempre? Prácticamente todas, en dólares. Si quiero invertir en distintas zonas geográficas, no solamente en Estados Unidos, utilizan el dólar. Esto, como decimos, mitiga un poco esa parte de riesgos de incertidumbre global. ¿Cuáles son los escenarios bajistas? ¿Por qué podríamos ver que esta tendencia, esta proyección fuese bajista? ¿Qué es lo que haría que el índice del dólar adquiriese una proyección bajista o rompiera, mejor dicho, esa zona tan importante de los 100,72, que no es otra cosa que la parte baja justamente de aquí, de este canal, proyectada? ¿Veis? De repente esta parte baja, que son 100 y pico, 100,72, se convierte en la resistencia de esa proyección. Y si nos fijamos, aquí coincide exactamente con ese cruce de órdenes en las que compradores y vendedores se ponen de acuerdo. Decíamos, en escenarios bajistas, ¿qué tipo de cosas podrían hacer que viéramos escenarios bajistas? Cambios en la política de la Fed.
Aproximación Dobich. Si la Fed decide reducir las tasas de interés o emite señales de una política monetaria más laxa para estimular la economía, el atractivo del dólar podría disminuir bajando el índice del dólar, ¿vale? Digamos que también el fin de ciclo de ajuste, la percepción de que la Fed ha terminado su ciclo de aumentos de tasas, puede hacer que los inversores busquen mejores rendimientos en otros mercados, puesto que consideran que el dólar ya no va a seguir manteniendo la misma fortaleza. Mejora de la percepción de riesgo global. Decíamos, la percepción del riesgo global puede buscar esa manera de distribuir mi riesgo, de disgregar todo ese riesgo en economías dolarizadas, puesto que se dispersan mucho mejor dentro del sistema. Pero si por el contrario veo ese riesgo global que mejora, pues es bastante probable que yo empiece a vender esa parte, porque las economías de Estados Unidos empiezan a mostrar signos de recuperación sólida. Es decir, los inversores podrían diversificar sus portafolios fuera del dólar, reduciendo la demanda y el valor de este índice, del DXY. Atractivo de otras monedas. Imaginad que hay un fortalecimiento en otras divisas importantes como el euro o el yen, que puede reducir la preponderancia del dólar en mercados cambiarios. Pues esto también ayudaría a un escenario bajista. Factores políticos y sociales en Estados Unidos. Sabemos que hay elecciones, es el año electoral por antonomasia en el mundo entero, pero especialmente en Estados Unidos tenemos esa guerra que decía Ray Dalio que podría incluso llegar a provocar una guerra civil en Estados Unidos. Así nos lo hacía saber hace unos días en una de sus publicaciones. Pues lógicamente esos factores, como decíamos, de inestabilidad interna, supondrían problemas políticos o sociales significativos dentro de Estados Unidos. Por tanto, se puede reducir la confianza en el dólar, llevando a una depreciación de este índice. Recordemos que estamos, como decía, en año electoral y que puede ser muy complicada esa polarización que se está viviendo en Estados Unidos. Situación actual. El gráfico a día de hoy, como podéis ver, el 4 del 6 del 24 muestra una resistencia clave en torno a los 104,80. Mostramos 104, ahí está, 104,80 aproximadamente por ahí. Veis esta zona de aquí, justamente en esos entornos es donde vemos esta resistencia. Y por tanto, si rompiese por encima de este nivel, podría llevar al índice de 109,08, ¿vale? Que lo tenemos aquí, 109,08. Es decir, tendría que romper esta zona de aquí, ¿vale? Y esta zona de aquí. Estas dos resistencias nos llevarían directamente a una proyección hasta los 109,08. Así es que, teniendo eso en cuenta, si no logra superar esa resistencia, podríamos ver una caída en los niveles de 100, que es lo que decíamos anteriormente. Y si ese soporte se perforase, podríamos llegar a los 96,60, zona no visitada desde julio, fijaos que os lo pongo aquí abajo, desde julio del 2020. Y es que esta zona de los 96,60 creo que es, que ahí yo lo veo muy mal pegado, sí, 96,60 es una zona desde luego muy complicada. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es la conclusión? Pues vamos a la conclusión. Es fundamental mantenerse informado sobre los indicadores económicos y las declaraciones de la Fed, ya que jugarán un papel crucial en la dirección futura de este índice. La volatilidad del índice refleja la complejidad del entorno económico global y las expectativas de política monetaria. Así es que, como traders, nuestra responsabilidad es mantenernos informados, supervitaminados y mineralizados, como decía Super Ratón, y hay que estar súper pendientes de todo lo que sucede con respecto a la actualidad, tanto económica como política como geoeconómica. Dicho lo cual, vamos a ver cuánto tiempo falta para el cierre de Wall Street, porque tenemos ese reloj estupendo que podemos ver efectivamente 1 hora 45 minutos 46 segundos, y antes de nada vamos a ir directamente a ver gráficos, que tardamos 2 minutitos, a ver cómo se están comportando los siguientes índices, en este caso el Dow Jones, como sabéis, que es el que siempre miramos primero. Fijaos lo que ha hecho ayer.
se ha movido de manera totalmente indecisa. Por supuesto que no es un doji, no es una figura de indecisión total, pero sí que es verdad que después de la caída ha tenido esta zona de acumulación. Ayer se ha movido bastante poco y hoy se queda en una zona muy similar. Todavía nos queda 1 hora 45, como he dicho, para ver ese cierre de Wall Street. Seguimos con el SP500. Fijaos cómo aquí sí que estamos hablando de este doji, esta indecisión total. Recordad esta zona de soporte que no rompió, que no fue capaz de acabar con ella, y donde vemos hoy que la indecisión se instala en la misma zona que ayer. Importante. Vamos a ver el que nos falta, el hermano nervioso. Estamos hablando justamente del Nasdaq, que cotiza en 18.630 en este momento. Mayor indecisión la de hoy que la de ayer, así es que ojo a visor a este movimiento del DAX, del Nasdaq, perdón. Dicho lo cual, nos vamos 30 segundos a publicidad y volvemos enseguida. Quietos aquí, no os mováis. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Pues ya estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street. ¿Y de qué vamos a hablar en la primera entrevista de la noche? ¿Estáis viendo lo que tengo en pantalla? Fijaos, pedazo de descalabro terrible el del Brent. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cuál es el problema? Pues nos lo va a contar nuestra siguiente invitada, que es nada más y nada menos que Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IEE. ¿Que quién es Yolanda Moratilla? Pues es una experta reconocida en el sector energético, con una destacada trayectoria en el sector energético, gestión y análisis de políticas energéticas. Su liderazgo en el Comité de Energía IEE ha sido crucial para avanzar en la comprensión y desarrollo de estrategias energéticas. Yolanda, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Para comenzar, ¿podrías darnos un poco una visión general del estado actual del mercado energético global y los principales desafíos que enfrenta? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que la situación está bastante complicada geopolíticamente, porque es verdad que hace poco en la OPEP ya han dicho que van a mantener los recortes hasta finales del 2025, lo cual bastante largo se fía, pero tenemos que pensar que dentro de la propia OPEP hay como dos bloques que tienen mensajes contradictorios. Por una parte, unos que quieren mantener el precio del crudo
por encima de los $80 por la cantidad de gastos que tienen, como aquí pues podemos nombrar por ejemplo a Rusia o Arabia Saudí, y luego tenemos otra parte que necesitan hacer dinero y entonces lo que no quieren es que todas las inversiones que han hecho para poder poner más crudo en el mercado, tener que seguir con los recortes porque entonces no rentabilizan lo que han hecho, ¿no? Todas las inversiones que han hecho. Entonces, claro, nos encontramos ante una situación en la que dicen que se van a mantener los recortes hasta finales del 2025, pero por otra parte, estos recortes, digamos que los dividen para que nos puedan entender en dos partes. Una parte de recortes que estarían fijos, que se mantendrían hasta finales del 2025, y luego otra parte de los recortes que se revertirá a partir de octubre de este año. Entonces, esta otra parte de los recortes es la que va a dar un poco de flexibilidad en el mercado. Todo esto se tiene que relacionar con el tema de la demanda, porque claro, la OPEP sería la oferta, pero claro, tenemos por una parte la demanda que no termina de tirar desde la parte de China y por otra parte tenemos una oferta enorme que desde países como Guyana, como Corea del Sur, que ahora se están haciendo unos descubrimientos de gas y de petróleo muy importantes en Corea del Sur. En la parte de Guyana tenemos que pensar la parte de Vaca Muerta en Argentina y con las necesidades que van a tener Milei precisamente de poder hacer ingresos para el país. Entonces, geopolíticamente, digamos que se están descubriendo muchos nuevos pozos. Por ejemplo, este de Vaca Muerta quiere duplicar la cantidad de petróleo que están poniendo en el mercado y todo esto hace que haya un desfase entre oferta y demanda. Hay muchos nuevos pozos que se están descubriendo, hay mucha necesidad por parte de algunos países de hacer caja y, por otra parte, hay un núcleo en la OPEP que lo que quiere es mantener el precio. Pero tampoco quieren que perder parte del mercado con estas restricciones. Entonces, hay una situación un poco confusa. Pues hemos tocado en 3 segundos un montón de cosas de las que te quiero preguntar. Me hablas de nuevos yacimientos que sé que se han descubierto en Corea del Sur, me hablas de esa Vaca Muerta en Argentina, pero antes de entrar un poco en esos dos temas, cuéntame un poco por qué crees que se ha tomado esa decisión de aumentar la producción en octubre. Quiero decir, porque hay esas dos partidas en las que parte de la OPEP Plus continúa con los recortes y una parte dice no, yo quiero que una pequeña partida de repente se incremente en octubre. ¿Qué es lo que está haciendo esa desconexión? Y te cuento un poco el porqué de la pregunta. Hablaba hace unos días justamente del fallecimiento del primer ministro de Irán, esa continuidad de uno de los primeros productores de petróleo, el estado de salud del monarca de Arabia Saudí también muy complicado, donde el príncipe heredero tiene una visión bien distinta. Cuéntame un poco, porque se está moviendo tantísimo, claro que cuesta seguir el ritmo a lo que está pasando, ¿no? Sí, la verdad es que cuesta un poco incluso entenderlo porque, claro, no tiene mucho sentido que se diga que se van a mantener los recortes hasta finales del 2025, cuando perfectamente podían haber dado una fecha mucho menor y luego ir tomando las decisiones sobre la marcha. Y esto es un poco por las presiones políticas que se están queriendo lanzar desde Rusia y Arabia, porque claro, ellos tienen necesidad de mantener los precios entre 80 y 100 dólares, pero vamos, el 80 sería un poco la cifra, digamos, mágica que quieren mantener a toda costa. Pero al mismo tiempo se encuentran con que hay otros países que efectivamente no están de acuerdo con esta situación y lo que piensan es que van a perder cuota de mercado debido a la alta oferta que se están poniendo en juego, por ejemplo, desde Guyana y toda la parte
cercana a Guyana, que bueno, con Venezuela, que hay problemas políticos porque todos quieren, digamos, tener las zonas territoriales donde puede haber nuevos yacimientos de petróleo y claro, nos encontramos con esas tensiones políticas entre Irán, Arabia, Emiratos Árabes, por ejemplo, que también es otro de los países importantes que quieren poner sobre la marcha y hacer uso de las infraestructuras y de las inversiones que han hecho precisamente para poder poner en juego más petróleo. Entonces, claro, a ellos no les interesa, ya que han hecho esas inversiones, no poder utilizarlas para poner en juego más petróleo y no quieren dejar que esa cuota de mercado la cojan otros países, porque ahora se están haciendo muchos descubrimientos nuevos y, claro, si las cogen otros países, pues a lo mejor luego ya no les llaman a ellos cuando suelten un poco las restricciones, ¿no? Entonces, es un poco el toma y daca que se está dando ahora mismo en el juego geopolítico del petróleo. Vamos a ver, quería comentar alguna cosita más justamente sobre ese yacimiento de Corea del Sur que comentábamos, en el que me gustaría entrar un poquito más. Hemos visto que hay miles de millones de barriles sin explotar en Corea del Sur. Lógicamente esto tendría un impacto importantísimo. Pero antes de que me contestes, me están chivando que justamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está hablando en este momento sobre inmigración. Así es que pinchamos a Joe Biden y volvemos contigo enseguida. Yolanda. After weeks of intense negotiation between my staff and Democrats and Republicans, we came to a clear bipartisan deal. It was the strongest border security agreement in decades. But then Republicans in Congress, not all, but walked away from it. Why? Because Donald Trump told them to. He told the Republicans, it has been published widely by many of you, that he didn't want to fix the issue, he wanted to use it to attack me. That's what he wanted to do. It was a cynical and Quería hacerlo de forma cínica y hacer un movimiento de forma cínica. No queremos utilizar las armas para esta frontera, sino queremos arreglar el problema. Hoy con los congresos, con los oficiales, con los alcaldes, con todos aquellos que estamos trabajando junto con la frontera. No queremos que la frontera esté llena de armas, sino que lo que queremos es responsabilizarnos y darle una solución a los estadounidenses. Así que hoy, junto con las autoridades ejecutivas, vamos a hacer lo que podamos para gestionar el problema de la frontera. Me gustaría haber hecho esto a través de la legislación, porque esta es la única forma de hacerlo ahora y de solucionar este sistema que tenemos a día de hoy, con los jueces y con todos juntos, pero no me han dejado otra opción. Y entonces vamos a prohibir que crucen la frontera de forma ilegal, y aquellos inmigrantes que pasen la frontera, a menos que tengan un proceso establecido, aquellos que vengan a Estados Unidos de forma ilegal no podrán quedarse. Aquellos que necesiten asilo seguirá siendo disponible para ellos. Pero aquellos que quieran venir sin permiso y en contra de la ley tendrán una restricción. Y esto nos dará más control sobre la frontera. Y esto se pone en marcha debido al gran número de personas que están intentando cruzar las fronteras de forma ilegal. Además, hemos hecho nuevas reformas de asilo en nuestro sistema para que sea más seguro. El objetivo es proveer el asilo de forma más rápido, de tal forma que así
los inmigrantes no paguen a las bandas organizadas y a las trata para que grandes cantidades de dinero para pasar de forma ilegal. Queremos gestionar estos problemas para que aquellas personas que cruzan la frontera de forma ilegal se pueda tomar una solución rápidamente durante unos 6 meses. Para poder también ayudar a aquellos que necesitan asilo, la administración también ha puesto en marcha un protocolo para poder reducir las redes de criminales. Para poder llevar a todos estos maleantes y a toda la trata a la justicia. A todos aquellos que rompen nuestras leyes de inmigración. ¿Cuáles son los pasos que estamos tomando y los que van a marcar una gran diferencia para poder continuar trabajando codo con nuestros vecinos mexicanos? Para poder construir una alianza de confianza con nuestros vecinos y con el presidente mexicano con el que ya hablé ayer. Hemos decidido trabajar conjuntamente y con Obrador vamos a solucionar este problema de toda la gente que está intentando pasar de forma ilegal nuestra frontera. Pero evidentemente no ha sido suficiente. Para poder asegurar nuestras fronteras tenemos que cambiar las leyes. Con más de 1.500 oficiales de la ley. Y también con más de 4.300 agentes de seguridad para proveer el asilo. Y el plazo del asilo se va a cambiar en 6 meses en lugar de 6 años, que es lo que se tarda ahora mismo. Todo esto es para poder reducir a los traficantes y a los contrabandos. Esta es una de las principales razones por las que hemos hecho este cambio. Y estas inversiones son esenciales para lograr nuestros cambios. Necesitamos más agentes de control en las fronteras, más jueces, más ayuda para los que solicitan asilo y para proteger nuestra frontera. Creo que la inmigración siempre ha sido parte de Estados Unidos. Siempre hemos dado la bienvenida a la gente, a los nuevos talentos. Esta ha sido parte de la historia de Estados Unidos y forma parte de nosotros. Así que nunca vamos a demonizar a los inmigrantes, ya que forma parte de nuestra naturaleza. Y, por supuesto, no vamos a separar a los niños de sus familias. No vamos a prohibir a gente entrar por sus condiciones religiosas o sus ideales. No vamos a dejar a que la gente se quede sin hogares. No haré como mi predecesor dice que hará si toma posesión de nuevo en el cargo. Nuestro plan es poder reparar este sistema que ahora mismo no funciona en cuanto a nuestras fronteras, ayudar a todos que tienen un sueño. Y estamos todavía luchando para lograrlo. Tenemos que proteger a Estados Unidos como un país que da la bienvenida a todos, pero de forma segura. Si Estados Unidos no asegura sus fronteras, no hay límite en el número de personas que van a entrar. Dicho esto, los pasos que debemos tomar tienen que ser estrictos, pero tenemos que ser también pacientes y confiar que se va a hacer de la forma correcta. No hacer nada no es ninguna opción. Hay que actuar. Hay que ser consistente en cuanto a nuestros valores y a las leyes estadounidenses. Hay que dar los pasos pertinentes y no echar la vista atrás y dejar de un lado quiénes somos, sino preservar nuestra naturaleza para las futuras generaciones. Hoy hemos hablado y hemos decidido lo que necesitamos para proteger nuestra frontera, para que tengamos un sistema más justo. Hay que solucionar el problema, hay que dejar de luchar por ello. Estamos haciendo nuestra parte. Cada uno tiene que poner su grano de arena. Muchísimas gracias.
Pues así recogemos un poco ese discurso de Biden en el que habla justamente sobre la política de inmigración de Estados Unidos y promulga que no va a dejar a ninguna de las familias separada de sus padres, separada de sus hijos, que hay que incrementar esa seguridad en más de 1.300 agentes, 1.500 jueces para juzgar en 6 meses en vez de en 6 años, y haciendo apología un poco de toda esa nueva infraestructura que quiere montar en su campaña electoral para controlar de manera correcta sus fronteras. Ha arremetido contra las mafias que juegan con la vida de las personas en la frontera de Estados Unidos y, bueno, ha hecho muy patente el hecho de que la política migratoria en Estados Unidos es un tema absolutamente candente. Nos vamos ahora mismo a publicidad, a ver si podemos recuperar después a Yolanda, que estaba haciendo una entrevista interesantísima sobre el crudo. Ya sabéis que el crudo mueve el mundo a día de hoy, así es que no os mováis porque volvemos en un par de minutines. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Pues la actualidad manda y es que nos quedamos sin tiempo en este trepidante cierre de Wall Street y hoy vamos a recibir nada más y nada menos que a Tamir Sorek, profesor de Artes Liberales e Historia de Oriente Medio de la Universidad Estatal de Pensilvania. Tamir es un reconocido académico y activista conocido por su postura valiente como objetor de conciencia en el ejército israelí. Su experiencia y conocimiento sobre la historia de Oriente Medio le convierten en una voz respetada y autorizada en temas de política y sociedad en la región.
Vamos a ir directamente a saludar a Tamir. Tamir, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para comenzar, me gustaría preguntarte si nos podrías dar algún panorama general de la situación actual en Oriente Medio y particularmente en Israel y los territorios ocupados. Tamir, thank you so much for being here today. Could you please give us some overview of the current situation in the Middle East, particularly in Israel and the occupied territories? Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme hoy aquí a hablar con vosotros. Como muchos de vosotros ya sabéis, desde octubre del día 7 ha habido un aumento en la violencia de Palestina en Israel. El ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas y la muerte de cientos y miles de civiles y seguido por el ataque en Gaza con unas grandes dimensiones, causando la muerte de cientos de miles de palestinas, acabando con la infraestructura del sistema sanitario, de la educación, de la vida básica. Y ahora mismo parece ser que nos encontramos en una situación donde no podemos ver el final de esto, porque no sabemos cuál es el objetivo de Israel. No está claro. Al principio, el gobierno de Israel tenía dos objetivos. Primero se suponía que iban a liberar a los rehenes y luego se suponía que la infraestructura de Hamas iba a ser una especie de sede política en la franja de Gaza. Pero ahora parece que no hay nadie que pueda negociar esto. Los rehenes quizá no se liberan. Y si Israel quiere liberar verdaderamente a los rehenes, entonces deberían de dejar ya de atacar. Entonces, ahora mismo lo único que podemos ver es que es una situación contradictoria y que hay bastante resistencia y que el gobierno continúa atacando y parece que no va a haber fin, independientemente de la presión internacional, porque Israel no tiene una posición concreta de lo que va a ocurrir con la franja de Gaza después de la guerra. Y además, si deciden parar con la guerra, el gobierno en sí puede colapsar, porque no hay una infraestructura, unas políticas que poner en marcha. Y esto implicaría que Netanyahu podría ir a la cárcel. Así que estamos en una situación, en un callejón sin salida, con una presencia internacional y nacional muy potente. Indiscutiblemente, Tamir, la situación es muy complicada. Hablabas de esos objetivos de la liberación de los rehenes, hablabas de ese alto el fuego y, por supuesto, de cómo quizá deberían hacerse determinados cambios para avanzar hacia una situación más pacífica. How do you really think that the international community should behave to change the actual situation? How could we help to finish this conflict? Bueno, la verdad es que no sé cómo Israel podría llevar a cabo los procesos que la sociedad hoy pide. No hay una oposición clara con las políticas actuales de Israel y el gobierno es bastante fuerte para poder ejercer resistencia a la oposición actual. Así que, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? Tendría que ser de una forma tangible y con unas sanciones muy duras en contra de Israel en todos los niveles, a nivel diplomático, con las relaciones internacionales con Israel. Algunas ya las han hecho por parte de algunos países, pero deberían seguirles otros muchos.
También deberían poner algunas restricciones a la economía israelí, también sanciones culturales, por ejemplo, en cuanto a lo mejor a los Juegos Olímpicos o la FIFA. Restricciones de este tipo y en eventos públicos para que sepan que este genocidio no es aceptable. Y no es únicamente parando la guerra, sino que la presión internacional debería ponerse en marcha en cualquier ámbito, sancionando este apartheid que está llevando a cabo Israel. Se tiene que tener una visión global por parte de los países europeos y que le digan claramente a Israel, estas son nuestras condiciones para poder nosotros levantar las sanciones que hemos puesto. Si no, no las quitaremos. Pero luego, sin una presión internacional, no veo cómo se podría llevar a ningún progreso en la situación actual que tenemos ahora mismo. También súper interesante el punto de vista de buscar esa solución a través de bloqueos, a través de sanciones internacionales. Como bien has dicho, el presidente Netanyahu ha sido ya declarado como una persona con una orden de arresto por el Tribunal Internacional. Y bueno, evidentemente me parece muy interesante esa postura de buscar bloqueos. Si tenemos en cuenta esa postura, ¿cómo crees que reaccionaría? Porque el problema que tenemos actualmente es que, a pesar de esos apercibimientos por parte de la comunidad internacional, Netanyahu sigue adelante, no hay ningún cambio, ha dicho a todo el mundo que va a continuar y parece ser que no le interesa escuchar a la comunidad internacional. No sé si quizá habría algún modo de hacer más claro esa solución de los dos estados. Tamir, you have just said that obviously there's behavior of the international community is saying to Netanyahu that it's been no proportionate behavior from his side. He's under arrest in the international court and still doing the same thing. It's very interesting, your point of view, to implement some sanctions to different parts of Israel that allow him to realize that his behaves, it's affecting the whole international community. But how do you think that Netanyahu should react? Is there any way that he can realize really that he has to stop to finish this situation? Do you think that he's going in a certain point to accept the two-state solution, or it's just impossible? La verdad es que no creo que Netanyahu acepte la solución bajo ninguna circunstancia. Ha sido primer ministro y ha tenido el poder durante muchos años. Y desde el 2009, ahora ya, y el 21. Así que ha tenido las riendas del poder durante mucho tiempo. Y obviamente no ha querido buscar una solución, así que no creo que esto sea posible en este mismo momento. Quizá si le echan y fuerzan que se vaya del poder, de nuevo con la presión internacional, quizá podría haber un cambio. Pero esto implicaría que tenemos que tener una solución a largo plazo y estable. Cuando hablamos de la solución de dos estados, implica que hay muchos significados durante los diferentes años, durante las diferentes etapas y las perspectivas políticas. Y esta solución quizá implica a lo mejor tener un pequeño estado en una gran parte o en África. Cada uno tiene una visión diferente. Pero cualquier tipo de solución podría ser una solución de un estado, de dos, incluso de tres. Pero lo que sí que necesitamos es mejorar la calidad de la gente que está allí, tanto para los israelíes como para los palestinos. Si
podría ser con la solución de los dos estados, pues podría ser, si puede ser con la solución de un único estado, pues perfecto también. Pero, de nuevo, no veo que Netanyahu esté pensando en adoptar una solución de dos estados o de uno o cualquier otra solución. Probablemente tendrá que ser cuando Netanyahu desaparezca del mapa. No es sobre Netanyahu específicamente o cualquier otro líder político. Este es un problema más grande, es un problema estructural. Este es un problema en el que Israel rechaza adoptar a los palestinos y defender sus derechos de libertad, sus derechos civiles. Esto es un problema colectivo, una transición que debería ocurrir en Israel y únicamente va a ocurrir con la presión internacional, no va a ser a nivel individual. Indudablemente esa presión internacional, como bien dices Tamir, incluso la presión interna de Israel podría ser un poco esa punta de lanza que hiciera cambiar esta situación actual, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta más, aprovechando un poco tenerte hoy con nosotros, Tamir, y me gustaría saber un poco, como profesor, ¿de qué manera abordas estos temas con tus alumnos? Que realmente es tan complicado porque hay dos partes que están sufriendo muchísimo, que llevan un conflicto desde hace mucho tiempo y que es muy difícil, ¿no?, poner sentido común a esto. As a professor, how do you approach these issues in the classroom? How important is the education in building greater understanding and a possible solution to the conflict? Because I understand it's very difficult to position it in front of your students. The whole picture, it's very tough, right? Well, it is a charged issue. For many students, it is relevant. La verdad es un problema, sí. Y también teniendo en cuenta la biografía de muchos de los estudiantes. Tenemos estudiantes de todas partes, algunos con familiares en Israel. También tenemos estudiantes palestinos. Por supuesto, cada uno tiene sus ideales políticos, sus conexiones, sus relaciones personales. Entonces es complicado, no es una clase de química, yo soy consciente de ello. Entonces lo primero que les digo es que no hay una forma objetiva de hablar del conflicto palestino-israelí. Y no hay una forma única de hablarlo. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias perspectivas, incluso en nuestras vidas profesionales, con nuestras emociones. Yo crecí como israelí y yo tengo mi propia perspectiva. Entonces, esto afecta a la visión del conflicto de diferentes formas. Y yo sé que no represento la opinión general o común de los israelíes. Pero, por supuesto, la emoción, como os decía, influye en esto. Nadie es objetivo al 100%, pero sí intento ser honesto al menos. No intento adoctrinarles o decirles que tienen que pensar de esta forma específica en cuanto al conflicto, sino que les pongo el conflicto sobre la mesa, las diferentes perspectivas, no les digo mi opinión propia, les expongo los hechos para que tengan una comprensión del conflicto. No les ofrezco una solución en concreto porque la verdad es que no tengo la solución en concreto ahora mismo. Y sí que les digo de forma clara cuál es mi posición moral al respecto y lo que creo al respecto en cuanto a los derechos humanos, a la justicia y cómo lo veo. Y no creo que los profesores en la clase tuvieran la necesidad de evitar estos temas. Se puede exponer cuál es la forma correcta de acercarse o de abordar estos temas. Y por supuesto es una responsabilidad. Intento animarles y capacitarles para que participen
para que se interesen y que tengan en cuenta la gran variedad de enfoques que se le puede dar a este tema y que intenten expresarse sin ofender a los demás estudiantes. Pero lo intento tanto como puedo que mi aula sea un lugar en el que todos se puedan expresar de forma libre, que se acojan todas las opiniones y que me pregunten cosas que a lo mejor me reten y que me hagan pensar, porque evidentemente yo no tengo la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta. Y creo que esta es la base del trabajo que se debería hacer en clase y trabajar sobre ello. Por un trabajo tan honesto, por un trabajo tan serio y desde luego por dar opción a todos tus alumnos y a los espectadores de Negocios Televisión de tomar partido cada uno en la postura que considere oportuno, siempre desde el respeto, siempre desde la educación y desde la libertad. Thank you so much, Tamir, for your work with your students, for your honesty, for your invaluable opinion today. It's been a pleasure and I really appreciate that you have been here today with us. Thank you so much. Thank you very much for having me. Muchísimas gracias por invitarme hoy aquí. Bueno, pues nosotros nos vamos a ver cuánto tiempo nos queda para el cierre de Wall Street, porque esto es el cierre de Wall Street. Amigos, ponedme el reloj ahí detrás. A ver, nos queda 1 hora, 04 minutos y 6 segundos. Y es que nos vamos a ir directamente a los gráficos. ¿Y qué vamos a ver en los gráficos? Mirad cómo se está cayendo el crudo, leñazo espectacular. Pinchamos mis gráficos, compañeros, ahí lo tenéis. Absoluto descalabro del Brent, que sigue cayendo de manera absolutamente brutal. ¿Que por qué me voy al Brent? Porque no para de caer. Ahora iremos con los otros dos índices. Fijaos, el TASI, el Tadawul All-Share, cayendo también. ¿Recordáis cuál es la correlación entre el Tadawul All-Share y el Brent? Correlación negativa. Si vemos que el Tadawul All-Share cae después de una subida fuerte, ¿qué es lo más probable que le suceda al crudo? Que suba. Vamos a ver en las próximas horas y sobre todo en el día de mañana qué es lo que puede suceder, pero antes nos vamos a ir a publicidad porque quiero que recibáis a nuestro siguiente invitado aquí en plató, como Dios manda. Así que tranquilo todo el mundo, que seguimos con el nuevo cierre de Wall Street. Nos queda muchísimo programa. Mientras, manita derecha, recordad que podemos ir a ese 609-075-552 con el 0034 por delante o más 34 por delante, si es que queréis hacer alguna consulta sobre el crudo, sobre Tesla, sobre Amazon, sobre lo que os dé la gana. No os preocupéis, que nuestro experto hoy os contestará, por supuesto. Volvemos en un momento, no os vayáis. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
Pues como no puede ser de otra manera, estamos pendientes de Estados Unidos, esa conferencia que está dando Biden, y parece que se despista un poco cuando le preguntan por su política de fronteras. Vamos a poner ese vídeo. With the war. What was that? I asked her, is Prime Minister Netanyahu playing politics with the war? I don't think so. He's trying to work out a serious problem he has. Thank you. Bueno, desde luego bastante ilustrativo el vídeo, no lo voy a comentar, me vais a perdonar que no haga comentarios al respecto, pero yo creo que el vídeo habla por sí mismo. Bueno, seguimos pendientes de la actualidad, que es lo que tenemos que hacer en el cierre de Wall Street, de estar pendiente de todo lo que afecta a la economía. Y afecta a la economía lo que está sucediendo también en el Reino Unido, y es que nuestra siguiente invitada, que es Sofía Collignon, profesora de política británica en la Universidad Queen Mary de Londres, ha tenido una destacada profesión como académica especializada en esa política británica, con un enfoque en la influencia de la opinión pública y en los medios de política electoral. Su trabajo en la Universidad Queen Mary de Londres le ha permitido profundizar en temas clave que afectan a las elecciones políticas en el Reino Unido. Así que muy buenas noches, Sofía, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer, Sofía, gracias por estar con nosotros. Y para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta sobre el panorama general de la situación política actual en el Reino Unido y cómo se perfilan estas elecciones comparado un poquito con las anteriores, ¿no? Claro, bueno, las elecciones de ahora, hoy por hoy se perfilan unas elecciones donde el Partido Laborista muy probablemente gane la mayoría de los escaños. Estamos realmente, todas las predicciones en este momento son para que los candidatos del Partido Laborista ganen la mayoría en el Parlamento, y no solamente, bueno, y una mayoría significativa. Se está hablando de alrededor de 300 asientos para candidatos de los laboristas, y el resto pues será dividido entre diferentes partidos. Una cosa muy interesante es que hay que recordar que el Partido Conservador tenía, en la elección pasada, ganó una mayoría importante. Sin embargo, con todo lo que ha significado, no solo, primero Brexit, que fue un tema importante para la opinión pública en el Reino Unido, y ha sido un tema muy divisivo, algo que realmente ha partido la opinión pública en dos. Pero también ha habido cosas que pasaron después, por ejemplo, el hecho de que en los últimos años hemos tenido primero fue hemos tenido diferentes primeros ministros a lo largo de los últimos 2 años, y bueno, cuando Liz Truss entró al poder durante un periodo récord de lo corto que fue y lanzó el mini budget, que se llamó, explotó, digamos, que la burbuja económica que habíamos tenido después de la pandemia. Entonces, bueno, esto hizo que las tasas de interés subieran, que realmente la inflación fuera difícil de manejar. Entonces, Rishi Sunak llamó a esta elección en un contexto importante, en un contexto álgido, y en un contexto en el que el Partido Conservador realmente estaba muy dañado por todos los eventos que habían pasado desde la pandemia. Quería preguntarte, Sofía, teniendo en cuenta que hoy es el primer debate en ITV News, ¿cuáles son los puntos clave que esperas que se discutan y qué impacto crees tú que podrían tener estos debates en la decisión de los votantes? Bueno, un punto clave que se va a discutir es el problema de la migración, o, bueno, más que problema, el asunto de la migración, y el hecho de que la migración se está volviendo otra vez un tema saliente entre la opinión pública. Ha sido un tema que los conservadores manejaron desde el 2010 en su campaña. Sin embargo, ha sido difícil mantener los números de inmigración de inmigrantes por debajo de lo que el partido prometió. Entonces, bueno, aunque se ha reducido la migración, realmente no se ha llegado a los números prometidos, y esto es un tema que a los conservadores les va a pegar. No es un tema en el que quede muy clara la posición del Partido Laborista, tampoco es una posición radicalmente diferente.
Sin embargo, dado el mal récord que tienen en este momento los conservadores, es un asunto que va a salir y que, bueno, como se dice, los laboristas en este momento lo único que tienen que hacer es sostener, básicamente, enfrentar las cosas, no generar polémica, porque saben que van muy por delante en las encuestas. Otro tema que definitivamente va a tener que salir en el debate es el tema de la salud pública, del NHS, el Sistema Nacional de Salud, ya que otra vez hemos visto que en los últimos 10 años, desde que entraron los conservadores, el financiamiento al NHS se ha ido reduciendo y en consecuencia el servicio también se ha visto afectado. Entonces, durante los pasados 5 años, 5 años desde la pandemia, se han visto muchísimos momentos en los que personal del servicio de salud se ha llamado a huelga, han llamado por incrementos salariales, porque ha sido difícil conciliar una visión en la que, por una parte, les agradecemos al personal de salud todos los esfuerzos y sacrificios que hicieron durante la pandemia, pero esto no se reflejó en un incremento salarial importante. Y entonces, todo esto ha creado controversias. El Partido Conservador no logró llegar, digamos, a las promesas de bajar el número de semanas de espera, el número de citas disponibles y un poco ligado con el asunto, con cómo han manejado el asunto de la migración. También se ha visto mermado el número de enfermeras y doctores extranjeros que pueden venir a trabajar en el Reino Unido, lo cual últimamente ha afectado mucho la atención al público. Otro tema importante que puede surgir es el tema del transporte y de diferentes servicios públicos. Por ejemplo, el hecho de que las universidades, cuando entraron en el primer gobierno conservador en el 2010, se incrementaron las colegiaturas para los estudiantes en la universidad. Sin embargo, es poco claro cómo las universidades pueden mantenerse competitivas en un contexto donde las colegiaturas que pagan los estudiantes no es suficiente y un continuo ataque por parte del gobierno hacia lo que es la academia. Pues Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos hemos quedado sin tiempo porque la actualidad manda y hemos tenido que pinchar a Joe Biden, pero queda mucho tiempo de elecciones en el Reino Unido y me gustaría poder contar contigo para que nos expliques un poco más. Te agradecemos mucho tu visita de hoy y espero poder contar contigo, como digo, en el transcurso de estas elecciones. Claro que sí, con mucho gusto, todavía hay tiempo. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues Sofía, gracias. Como decíamos, Collignon, profesora de política británica de la Universidad Queen Mary, que ha estado con nosotros. Nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y seguimos aquí en el cierre de Wall Street. Recordad que todavía queda muchísimo programa por delante. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor en un extraordinario. Pues de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street, ya sabéis que con la manita derecha os marco ese 609-075-552 con el 0034 por delante o el más 34 si es que nos mandáis una videoconsulta desde fuera de España. Pero antes de ese videoconsultorio tenemos aquí a nada más y nada menos que a Borja de Castro, analista de mercados financieros en Banco Vic. Borja, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí como siempre. Pues los poquitos que no conozcáis a Borja os diré que es un analista financiero con una sólida trayectoria en la evaluación de mercados y la identificación de tendencias económicas clave. Su trabajo en Banco Vic ha sido instrumental para proporcionar análisis profundos. Ahí es nada. ¿De qué vamos a hablar hoy con Borja? Pues hablaremos de actualidad, expectativas sobre los bancos centrales, petróleo, materias primas. Tenemos un sinfín de temas para tratar. ¿Cómo te va, Borja? ¿Qué tal? Bueno, muy bien y con esta introducción mucho mejor. Pues fenomenal. Cuéntanos un poco, ¿cómo nos darías una visión general de la situación actual que estás viendo en mercados financieros? Bueno, creo que además algo muy clave estos 2 días últimos que hemos vivido con pues esas expectativas de esa posible divergencia entre Estados Unidos y Europa, que parece que nunca se había dado, ese ponerse, digamos, la camisa o el traje y tomar esa primera decisión por parte del BCE, que parece que no se había dado y parece que se puede dar, o que por lo menos eso descuenta el mercado. Y eso, acompañado también de esa geopolítica que tanto comentáis con México y ese movimiento en los bancos, que sabemos que Banca Española tiene mucha exposición también allí, pues ha hecho que los bancos caigan y que nuestro índice sobre todo sea el que más sufre en esta sesión. Pues lógicamente esa dualidad que tenemos entre Estados Unidos y Europa es uno de los temas más candentes esta semana. Esta semana tenemos la decisión de tipos de interés y, como muy bien dice Borja, estamos todos descontando esa bajada de 0,25. Borja, ¿qué pasaría si de repente el Banco Central se vuelve loco y dice bajamos 0,50? Bueno, creo que estoy más de la mano con el no bajar que con el 0,50 y sobre todo creo que han sido muy dependientes o van a ser muy presos de sus palabras. Al final vemos cómo la FED y cómo el BCE se han adelantado y a principios de año veníamos descontando muchas bajadas en este año, 4 por parte de la FED, se descontaban 3 por parte del BCE y a partir de ahí vemos cómo se han ido sucediendo los acontecimientos y parece que el discurso no va por ahí y ahora creo que también les puede estar pesando ese transmitir, digamos, de que van a bajar tipos, ese también presidente del Banco de España diciendo que ve posible también esa bajada de tipos y hemos visto cómo estas últimas semanas la inflación en Alemania y la inflación en Europa no ha sido tan buena como preveían y a lo mejor pueden estar un poco presos también de esas palabras. Yo estoy un poco dándole vueltas al tema de la inflación y es que justamente hablamos de las bajadas de tipos de interés, bajadas de la diferencia entre Estados Unidos y Europa, pero claro, realmente seguimos teniendo niveles elevados de inflación con respecto a ese 2% que promulgan los bancos centrales. ¿Qué acciones esperas que tomen los bancos centrales para controlar a corto plazo? Porque ya sabemos que a largo plazo al final ese movimiento sticky acabará por resolverse. Pero ¿crees que los bancos centrales, sobre todo haciendo un poco esa comparativa de la que estamos hablando, crees que va a haber una diferencia en cuanto a sus políticas o va a seguir siendo lo mismo? Bueno, creo que también tenemos que tener claro que los objetivos de ambos bancos centrales son distintos. Mientras que en Estados Unidos sí que entra ese mercado laboral, aquí no, aquí es estabilidad de precios, aquí es únicamente, digamos, esa inflación y es lo que tienen en ese scope, digamos. Viendo que los datos no son tan buenos como esperaban, están en una tesitura un poco complicada. Aparte de esto, no olvidemos cómo esa cadena o esa sucesión, si se produce esa bajada de tipos, lo que puede hacer simplemente es que ese euro-dólar se vaya más cerca de la paridad, perdamos poder respecto a ese dólar
Eso puede ser positivo para Alemania, que es esa economía, sabemos, favorita del BCE y la grande de Europa, que puede generar más exportaciones, pero no nos olvidemos de que eso lo que va a generar son más presiones al final inflacionistas en Europa. Vamos a tener un coste de la energía mayor respecto a Estados Unidos por el coste de divisa, vamos a tener todas esas materias primas para la producción más caras simplemente por ese coste, y al final lo que va a generar va a ser más inflación. Entonces estamos en una situación un poco complicada para ese BCE. Sí, desde luego. Al final, ese debilitamiento por parte del dólar, como bien dices, puede venir bien a los países exportadores, como son Alemania y Francia, pero claro, el resto de la Unión Europea nos puede costar un poco más de trabajo salir de esa presión inflacionista, ¿no? Sí, e incluso a estos países. Estamos hablando de que en un mundo tan globalizado, las exportaciones de los coches, por ejemplo, alemanes a Estados Unidos es su mayor activo, digamos, pero no nos olvidemos de que parte de esa producción viene de fuera. Si nosotros perdemos poder en la divisa, esa materia prima va a ser más costosa y eso va a hacer que al final sí, tú vas a ganar por esa exportación, pero a los que se lo estás vendiendo aquí también te va a salir más caro. Entonces va a generar esa cadena de inflación al final. Al final, no inflación de segunda ronda, que es la que más miedo nos daba por la parte laboral, pero sí inflación global por esa distribución, ¿no?, geográfica que tiene a día de hoy la manufactura de los productos que hacemos en Europa. Me gustaría que nos des un poco tu visión sobre cómo deberían los inversores posicionarse para aprovechar las oportunidades mientras que gestionamos un poco estos riesgos. ¿Qué le diríamos a los inversores para decir, vamos a tomar conciencia del punto en el que estamos, que es importante tenerlo claro, y a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que tener en mi periscopio de inversión? Bueno, pues creo que al igual que en otros ámbitos de la vida, lo que hacemos es mirar cómo se está moviendo la gente o cómo se mueve el mercado. Aquí igual, tenemos que al final echar un ojo a cómo se están moviendo los grandes fondos, las grandes manos que se suelen llamar, y estamos viendo cómo esa rotación de activos están yendo hacia sectores más defensivos, están saliendo un poco de tecnología y están yendo también a esas small caps. Al final siempre decimos que en cualquier oportunidad en la que a ti te vendan algo barato o caro vas a comprarlo barato, en la bolsa no suele ser así y estamos viendo cómo las small caps realmente están en unos PER muy atractivos y en un contexto en el cual si ese ciclo económico entra un poco más recesivo, son las más ágiles para poder adaptarse, digamos, y también suelen las que mejor se suelen comportar. Eso ligado también a energía, que sé que ahora lo trataremos seguro con esas materias primas, que bueno, al ser un sector con un poco de menos beta y más descorrelacionado, también puede servir como refugio. Pues me interesa muchísimo esa parte en la que dices que, bueno, en definitiva, lógicamente, todos los inversores tienen que estar muy pendientes de todo lo que sucede. Efectivamente, la parte también geopolítica nos juega un rol crucial, ¿no?, en los mercados. ¿Qué eventos geopolíticos recientes o futuros crees que tendrán un mayor impacto en los mercados financieros? ¿Qué te parece que la parte geopolítica podría tener algo inesperado? Creo que sin duda todo lo relacionado con petróleo de manera directa, como puede ser pues esos ataques a esas refinerías de petróleo o como cortes en canales de suministro clave. Veíamos como Maersk además sacaba esa noticia de que sus fletes iban a subir y sus costes iban a subir por todos esos cortes y todos esos cambios de rutas que han tenido que tener, y que eso al final es algo que se produce en un día pero lleva consecuencias en el medio y largo plazo. Entonces creo que cualquier evento geopolítico que tenga que ver con esta materia prima, que es clave para todo el resto de la cadena de producción, es lo que más nos puede complicar las cosas. Sí, sin embargo, al final las cadenas de distribución, no solamente el crudo, que al final es lo que alimenta todo el transporte, todo el consumo internacional, todo el consumo global, pero también ese sobrecoste, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, como muy bien decías, por esa situación en el Mar Rojo, por esos ataques de los hutíes, que parece que se nos han olvidado, pero que sigue estando ahí, que sigue Maersk, sigue bordeando y no pasando por allí, porque la cosa está muy complicada, ¿no? Efectivamente, al final, por poner un ejemplo claro, en un coche que tenemos que llevar de un punto a otro, estamos hablando de que si necesitamos llevar ese coche, el coste de llevarlo va a ser mayor por el petróleo, esa gasolina que va a costar en ese barco. Las rutas van a ser más costosas y sobre todo las aseguradoras. Estamos viendo cómo esas aseguradoras de esos buques están disparando sus costes. Y eso al final repercute en que a lo mejor cuando tú te vayas a comprar el coche sea 2.000, 3.000 euros más caro, que al final se acaba notando. Pues hablando un poquito de coches, Borja, estamos viendo tecnologías superpotentes en Asia. Estamos viendo como BYD está haciendo coches eléctricos desde $12.500.
en China, directamente, sin exportar, sin aranceles, sin todo este tipo de cosas. Queremos ir a un cambio en nuestra política de comportamiento verde, por decirlo de alguna manera. Queremos cambiar ese mercado de los hidrocarburos y queremos tender en esa agenda 2030 todo lo que tiene que ver con electricidad. Pero claro, luego no queremos que se vendan coches chinos en Europa porque les aumentamos los aranceles. Estados Unidos lo hace, lucha contra ese ataque, y von der Leyen dice que va a hacer lo mismo. ¿Qué te parece? Pero creo que aquí lo que tenemos que tener claro es qué estamos comprando. Si nosotros comparamos, sabes que soy un apasionado de los coches, si nosotros comparamos los componentes que tiene un BYD y que tiene un Tesla, coinciden en un 80% los componentes de fabricación. Entonces, ¿dónde está la diferencia en precio? La diferencia en precio está en dónde lo fabrican y sobre todo en el valor de marca. Sabemos que esas empresas asiáticas no se dan valor de marca. Ellos son un efectivo, un uso, es esto, para lo que lo queremos y con estas condiciones. Tesla es en la que se suma ese valor también de marca. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué compramos y por qué de esa competencia y por qué es tan dura. Y aparte de esto, estamos viendo cómo están entrando en un nicho BYD, en el nicho de híbridos, que habían presentado un híbrido capaz de hacer 2.000 kilómetros sin repostar. Por lo tanto, estamos entrando en unos targets difíciles y sobre todo con esa implantación que están llegando a Europa. Los tenemos aquí en Alcobendas, uno de los concesionarios, y que si vas a ver... Tengo cita con ellos para bichear. Tengo cita ya con ellos porque hay que conocer el producto sí o sí. Por supuesto, y que si te subes no vas a ver mucha diferencia a lo que estás acostumbrado porque es el 80% igual. A esto es a lo que iba. Muchos de vosotros no lo sabréis, pero Borja de Castro es un súper entendido en coches. Yo no voy a decir por qué si él no lo dice, porque soy una persona muy discreta, pero lo cierto es que sabe muchísimo de coches. Y me voy a aprovechar de tu conocimiento para preguntarte sobre un poco una impresión que yo tengo. A lo mejor estoy equivocado porque yo no soy un gran conocedor del mundo del automóvil, pero me da la sensación de que China está haciendo un greenwashing, un lavado de cara a toda esa tecnología que siempre entendemos como, no, esto lo voy a comprar, tecnología china, malísimo, esto es una patata, esto no sirve, barato, de mala calidad, poco útil en el día a día, y sin embargo BYD está limpiando un poco esa imagen con automóviles de hasta 150.000 euros, que lo digo siempre, capaces de navegar media hora, que es que yo alucino en colores, que giran sobre sí mismos para poder aparcar, conducción autónoma, en fin, la quinta maravilla. Y nos encontramos con segmentos muy baratos, con unas calidades espectaculares. ¿Esto, a tu juicio, obedece a ese greenwashing, a ese lavado de cara, a esa quality learning que le estamos dando? No, perdón. Nosotros hacemos tecnología a muy bajo coste, pero también hacemos tecnología en calidad-precio espectacular, cosa que no se había hecho hasta ahora por parte de China, o no la habíamos percibido de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que al final es un recorrido y también su estrategia. Al final ellos tienen un expertise que es esa creación, esa tecnología y ese bajo coste, tanto por los costes que allí, que inevitablemente son mucho menores al resto del mundo, y también por esa fabricación y esos años que ya tienen en sus espaldas. Bueno, y por las subvenciones que les da el gobierno, lógicamente, que ayuda en ese I+D de manera brutal. Es decir, en vez de hacer paguitas para el que no está trabajando, lo que hacen es subvencionar a las empresas en su departamento de I+D. Efectivamente, pero porque al final es un concepto de sociedad, y si tú lo conoces o lo intentas conocer, te vas a dar cuenta de que lo que buscan es explotar ese nicho y explotar esa tecnología, y son muy trabajadores, y eso al final nos lleva también a esa reducción de costes. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros aquí en Europa, tú te vas a un Mercedes y puedes tener desde el clase A con motor Renault hasta una MG con un motor hecho a mano. Entonces, creo que al final tenemos que ver el mercado también chino y el mercado asiático así. Tú puedes comprarte la MG y puedes comprarte el Renault, pero no esperes lo mismo de los dos. Entonces, creo que eso es también lo que no tenemos el suficiente conocimiento como para diferenciar y catalogamos todo en el mismo nicho. Aquí estamos hablando de coches, pero podríamos hablar de cualquier industria, porque al final el consumo no solamente se centra, por supuesto, en los coches, sino en cualquier industria. Y es que lo que me parece muy curioso y que es quizá digno de comentar es toda esa nueva política de bloqueo que estamos heredando de Estados Unidos. En vez de asociarnos
con Oriente y decir, bueno, si ustedes son los nuevos The New Kids on the Block, como decía, si son ustedes los nuevos jugadores del partido, vamos a hacernos amiguitos. No, al revés, lo hacemos al contrario. ¿Cuál es, a tu juicio, el movimiento que debería hacer la Unión Europea con respecto a las políticas arancelarias con Oriente? Yo creo que al final lo más inteligente en lo comercial es nunca cerrarte puertas. Creo que tienes que saber lidiar con ambos mercados y saber qué vas a obtener de los dos. Al final creo que en muchas cosas el ser humano tiende a decir un uno u otro, y a veces es uno y otro, como podemos ver en la inversión, como podemos ver en decisiones geopolíticas o como podemos ver en este caso de China o Estados Unidos en cuanto a la comercialización. Pues Borja, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero no te voy a dejar marcharte sin hablar de materias primas. Tenemos que ver cuál es tu opinión sobre el crudo, sobre el oro, sobre qué está pasando, qué pasa con el mercado, sobre todo de los hidrocarburos, ahora que ya enlazamos directamente con los coches eléctricos, esa caída tan espectacular del crudo. Bueno, creo que se debe a esa oferta y a esa demanda. Al final estamos viendo cómo esa reunión de la OPEP se esperaba algo mucho más duro, también recortes en esa producción y parece que no va a suceder y el mercado, pues bueno, al final se rige, es uno de los mercados que más puros es en cuanto a esa oferta y demanda y se rige por ello y luego tenemos pues la diferenciación en cuanto al oro. El oro, en un contexto en el cual bancos centrales empiecen a bajar tipos y la inflación siga repuntando o siga estancada, se va a ir más a esos terrenos de tipos reales negativos que siempre hablamos y eso es algo positivo para esta materia que siempre está vista como ese valor refugio y que la gente lo suele asemejar al dólar y va más a esa, digamos, poder adquisitivo real. Pues lo comentábamos en la entrevista anterior, pero nos ha interrumpido Biden, había que darle paso y no puede ser de otra manera. Se ha descubierto un nuevo yacimiento en Corea del Sur, no sé si estás al corriente, y me gustaría preguntarte un poco sobre el impacto de este nuevo yacimiento. Se calcula que son varios miles de millones de barriles sin explotar. Sí, y al final no solo ese, sino también veíamos el de Galp, explotado por esa empresa portuguesa. Creo que al final es algo que inevitablemente va a seguir, llegará un momento en el que sea su fin y nos estamos intentando preparar para ello, pero que conste también que tengamos claro que ahora mismo lo que se está buscando es más por un contexto social y no tanto porque no haya recursos. Recursos tenemos y están demostrando que hay de sobra. Sí, quizá lo que hacemos es un poco añadir más liquidez a la parte de oferta y con la misma demanda esperada está ayudando un poco a que ese comunicado por parte de la OPEP Plus diciendo que en octubre probablemente van a incrementar la producción haya hecho que el mercado se tambalee de manera un poco sui generis, ¿no? Hasta que tome tierra. Sí, y al final también esto va a maquillar o ayudar a esos datos de inflación. No nos equivoquemos, está muy correlacionado con esta energía y estamos viendo cómo en momentos en los que la energía estaba muy cara, el petróleo estaba alto, la inflación repuntaba y ahora veremos cómo puede maquillar también ciertos datos si está en estos niveles durante un tiempo medio. Última pregunta, que no te quiero enrollar más. Cuéntame un poco, tecnología, ¿cuál es tu visión? ¿Criptos? ¿Inteligencia artificial? ¿Vámonos a los bancos y nos olvidamos de todo? Me voy a desligar un poco de las tres cosas además que has dicho. Un nicho que estoy estudiando y que creo que puede pues comportarse bien, también por supuesto con mucho stock picking y teniendo mucho cuidado, es el sector de la biotecnología. Creo que es juntar esa salud que estamos viendo que cada vez pues mejor duramos más, dicho así. Al final cada vez somos más longevos y necesitamos más de esos tratamientos. Y estamos viendo cómo esa aplicación tecnológica dentro de ese sector pues puede crear un poco esa simbiosis entre estar expuesto un poco a growth, pero también un poco defensivo con esa parte de healthcare en empresas más grandes como pueden ser pues, estas americanas o incluso aquí en Europa. Pues ahora sí, me quedo sin tiempo, estaría charlando contigo, como sabes, otra media hora muy agustamente, pero nos quedamos sin tiempo. Y muchísimas gracias, Borja, por venir. A vosotros, como siempre. Siempre es un placer recibirte. Ya sabéis, Borja de Castro, analista de mercados, pero quieto todo el mundo, porque os recuerdo que esto se llama el cierre de Wall Street. ¿Cuánto nos queda para cerrar Wall Street, compañeros? Vamos a ver si me podéis poner ese reloj por ahí detrás. Ahí está, 30 minutos y 16 segundos. Y mientras tanto, ¿qué tenéis que hacer?
manita derecha, 609075552, donde podéis enviarnos todas vuestras consultas, videoconsultas, preguntas sobre cualquier tipo de acciones, biotecnología, acaba de decir Gonzalo de Castro, inteligencia artificial aplicada a la tecnología. Pues no os digo más, interesantísimo. Nos vamos a publicidad y volvemos en un momentito.